nosotros, mis amados hermanos de este hermoso y bello grupo Edificados en la Palabra. Hoy jueves 7 de agosto del año 2025, les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y para mí es un grato honor y un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y estamos en el estudio de el Evangelio de Lucas. Y estamos usando este eslogan: Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. En la 9ª semana de estos estudios tenemos el subtema: el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, primera parte, su misión y desafío público. El tema que hoy nos ocupa y que vamos a analizar se titula Severa acusaciones contra los religiosos. Y se ubica nuestro texto bíblico en Lucas 11, verso 37 al 54. Pero antes de darle lectura, mis amados hermanos, quiero hacer una oración para pedir que sea nuestro Señor Jesucristo que nos guíe en este estudio a través de su Santo Espíritu, que sea Él quien nos dé ese entendimiento y esa comprensión para poder escuchar con atención lo que Él quiere. Les pido que me acompañen en esta oración. Si es posible, puedan cerrar sus ojos y voltear hacia el polvo de la tierra en señal de humildad, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, tú que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Dios, en esta mañana vengo delante de ti, Señor, con mi corazón sincero y en humildad, Señor, pidiéndote que seas tú quien a través de tu Santo Espíritu guíe, Señor, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para poder pronunciar tu palabra santa y que de esta forma, Señor, llegue a los corazones, a los oídos de aquellas personas, Señor bendito, que aún no te conocen, pero también de nosotros mismos, Señor Santo, que ya te conocemos, que ya somos tus hijos por gracia tuya, pero que necesitamos analizar tu santa palabra para saber que realmente estamos haciendo tu voluntad y no nos estamos dejando guiar por pensamientos humanos, por palabras o enseñanzas equivocadas, Señor, por una comprensión que no es la que tú quieres que tengamos de tu santa palabra. Amado Dios, en esta mañana yo te suplico que prepares nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, y que sea como aquella persona que siembra la tierra, Señor, el campesino que va y elige la tierra para depositar una semilla y espera que pueda germinar, que crezca y que dé frutos buenos un día. Así nosotros, Señor, como hijos tuyos, deseamos que esta palabra llegue a esos corazones también y que tú, Señor, hagas germinar tu santa palabra y que un día ellos sean tocados por ti, transformados y que también den frutos buenos, Señor, delante de ti. Padre Santo, todo lo pongo en tus manos, Señor, no porque yo sea merecedora de tanta gracia, Señor bendito, sino que lo hago cubriéndome con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. En ese santo y bendito nombre vengo a suplicarte que escuches y aceptes mi plegaria en esta mañana y también de mis hermanos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos aceptes, pues todo lo imploro en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y le voy a dar lectura a lo que nos dice Lucas 11, verso 37 al 54. La lectura es algo larga, mis hermanos, no se me desesperen, ténganme paciencia. Y dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio.
Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entretáis a los que entraban, se los impedisteis, diciéndoles estas cosas. Los escribas y fariseos comenzaron a entrecharle en gran manera y provocarle a lo que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Mis amados hermanos, esta lectura es algo fuerte, porque como les estaba diciendo, en mis palabras los estaba regañando el Señor Jesús, porque hacían cosas que no eran necesarias. Bueno, sí, pero no son tan importantes, ¿no? Como lavarse las manos. Aquí vamos a ver 9 puntos que vamos a estudiar hoy. El primero: un fariseo invita a Jesús a comer y Jesús aceptó su invitación y se le preguntó acerca de la limpieza ceremonial. La primera acusación: los religiosos son ceremonialmente limpios, pero interiormente no. Limpia el exterior, pero no el interior. Dios hizo tanto al exterior como al interior, o sea, el corazón del hombre. La entrega del corazón limpia todo. Y la segunda acusación, veremos que los religiosos obedecen en el diezmo, pero ignoran la justicia y el amor. La tercera acusación: los religiosos anhelan prominencia y honor. En la cuarta acusación, los religiosos extravían a otros, motivando que se vuelvan impuros y corruptos. En la quinta acusación, los religiosos sobrecargan a los hombres con reglas y reglamentos, porque tienen ceguera espiritual del maestro de la ley, y por eso acusan al Señor Jesús. En la sexta acusación, los religiosos honran a los verdaderos profetas de Dios, pero siempre que ellos estén muertos. El honor que reciben los siervos de Dios del pasado y el rechazo mostrado a los siervos de Dios en el presente. El juicio requerido. Y en la séptima acusación, los religiosos han quitado la llave a la verdad acerca de Dios. La conclusión es que hay una reacción de hostilidad hacia el Señor Jesús. Esto es lo que vamos a analizar y a ver en este mensaje de nuestro Dios. La mayoría de la gente se cree religiosa, por eso las personas religiosas tienen que prestar mucha atención a lo que Jesús dice en este pasaje. Las personas religiosas tienen que examinar su corazón y su vida para estar segura de que su religión es genuina. Jesús fue severo con las acusaciones contra los falsos religiosos.
Y vamos a ir viendo paso a paso lo que Jesús hizo. Habló y enseñó en esta comida que tuvo con un fariseo. Aquí podemos ver que este fariseo probablemente había escuchado alguna de las enseñanzas o que estaba ahí donde el Señor Jesús estaba enseñando a estos grupos de personas donde se reunían para escuchar las predicaciones que el maestro tenía para el pueblo. Por eso se había interesado en estas enseñanzas y quería hablar personalmente con el maestro y lo invitó a su casa a comer. Pero cuando el maestro entra a su casa y no se lava las manos, sino que va directamente a la mesa y se sienta para comer, él se asombra, puesto que había violado una de las leyes muy importantes para los fariseos. El asombro del fariseo puesto que puso, se puso a pensar, ¿no? ¿Por qué el maestro no se lavaba las manos? Pero el maestro, el Señor Jesús, sabía ese pensamiento que él tenía y le contesta de una forma que él no esperaba. Esta respuesta que el Señor Jesús da a ese pensamiento que tiene el fariseo es en forma de 7 graves acusaciones. Y es lo que vamos a analizar hoy, mis amados hermanos, mi querido oyente. Aquí vemos que para el fariseo era muy importante lavarse las manos porque pensaban que llevaba impureza, que estaban sucias y que eso iba a contaminar su cuerpo a la hora de agarrar los alimentos. Pero el Señor Jesús les dice otra cosa. La primera acusación era que los religiosos son ceremonialmente limpios, pero interiormente no. Guardaban sus ceremonias religiosas, pero sin hacer nada concerniente al corazón. Los religiosos habían limpiado el exterior, pero no el interior. Trataban a la religión como si fuese una persona lavando platos. La persona lavaba el exterior de la copa y del plato, pero dejaba sucio el interior. El corazón del religioso está lleno de avaricias, de hurto, de extorsión, de robo, de despojo por la fuerza. Todo esto es maldad y se le conoce como rapacidad. La mayoría de los religiosos niegan, tal como lo hacían en el tiempo de Jesús, que cometen rapacidad y maldad. Pero Jesús no solamente acusa al religioso de hacer esto, sino de estar llenos de ello. ¿Qué quiere decir Jesús? El religioso hace rapacidad del camino de Dios. Y entonces comete extorsión y robo contra la salvación que Dios ha establecido. El religioso está lleno de maldad, es decir, de desobediencia a Dios. Se niega a seguir a Jesús, el camino de justicia establecido por Dios. En vez de venir a Dios por medio del Mesías, el religioso viene a Dios por medio de su propia justicia. Procuraba limpiarse a sí mismo, cumpliendo las ceremonias y la adoración religiosa. Pero no es así. Dios dice en Romanos 10, versos 3 y 5, dice, porque ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, no es la ley la que salva, sino la gracia de Dios, y no es lo sucio que tengamos en la mano, sino lo sucio que hay en el corazón. No es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Y esto es algo que los fariseos no habían entendido. Ellos pensaban que con cuidarse lo exterior estaban haciendo la voluntad de Dios y no era así.
En Filipenses dice 3:9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es importante creer y no hacer. Claro que también la palabra de Dios dice que la fe sin obra es vana, pero las obras sin fe también. Entonces tienen que ir de la mano. Cuando nosotros creemos, por fe hacemos las cosas buenas que Dios nos pide. Y eso es lo que cuenta. Dios no quiere nada a la fuerza, quiere que lo hagamos por ese amor que sentimos, por ese agradecimiento y para beneficio de nosotros, para poder entrar en ese reino, en esa vida venidera, porque el Señor es justo, es bueno y Él, como sus hijos, quiere que también nosotros aprendamos de esa justicia que Él tiene. El hombre religioso o no puede establecer su propia justicia, no puede hacer a sí mismo suficientemente limpio para acercarse a Dios, ni por obras, ni por ceremonias religiosas, ni cultos. No puede acercarse limpiando el exterior de su plano o de su vida. Y nos dice Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que hacer justicia, no como los fariseos, porque aquí dice, si no es mayor, no vamos a poder entrar, porque ellos se basaban a la ley ceremonial, a las leyes que establecían ellos mismos, porque pensaban que por sí mismos podían entrar al reino, podían ganarse la gracia de Dios, y no es así, hermanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley está para que nos demos cuenta dónde estamos pecando. Eso nos dice Romanos 3:20. Entonces la ley no es para salvación, es para darnos cuenta dónde estamos pecando y corregir nuestra vida diaria. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Gálatas 2:16, así nos dice. Entonces es importante entender cuál es la voluntad de Dios, hacer justicia. Dios hizo tanto el exterior como el interior, el corazón del hombre. Jesús dijo que no solamente el exterior es impuro, el interior también es impuro y tiene que ser limpiado para llegar a ser aceptable a Dios. El Señor llama necios a los religiosos, hizo a todo el hombre, tanto su corazón como su cuerpo. El hombre tiene que dar a Dios un corazón limpio, un cuerpo limpio. Por eso la palabra de Dios nos enseña a ser limpios. Y solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos. Y Él ya vino a limpiarnos. Tenemos que aceptar esa gracia, ese beneficio que Dios nos da a través de su Hijo. El corazón es la fuente del mal, por eso tiene que ser limpiado por Cristo. Incluso el corazón del religioso. También estamos sucios, hermanos. Necesitamos, por eso estamos conociendo a Dios. Por eso tenemos día a día estas enseñanzas para ir limpiándonos más y más. El Señor dice que el que es limpio, límpiese cada día más. El que es santo, santifíquese más. Pero el que es sucio, pues quiere seguir sucio. Entonces busquemos hacer el bien, busquemos comprender la palabra de Dios. Porque en Marcos nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Eso nos dice Marcos en el capítulo 7, verso 21. Y también en Hechos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo e incredulidad para apartarse de Dios vivo. Porque el corazón, hermanos, es engañoso. Y parece que estamos creyendo en Dios, parece que queremos hacer las cosas bien, pero no, al final tenemos otras intenciones y tenemos que revisar todo esto para buscar a nuestro Dios y hacer de acuerdo
a lo que Él nos pide. En 2 de Pedro 2:1, verso 3 y verso 14 también nos dice algo muy importante que tenemos que analizar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya a largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Eso nos dice en esta lectura, mis amados hermanos. Debemos estar alertas, conscientes de que va a haber gente que nos va a desviar de las cosas de Dios con enseñanzas de hombre. Pero si nosotros estamos plantados en la roca, que es de nuestro Señor Jesucristo, nada nos hará cambiar. Por más fuerte que vengan los vientos, por más agresivos que sean los aires, no nos van a arrancar, porque nuestra raíz está en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder estar plantados en esa roca, necesitamos conocer al Señor, necesitamos saber cuál es la voluntad de Él, para así poderla cumplir a cabalidad, de acuerdo a nuestro entendimiento. La entrega del corazón limpio limpia todo. Nuestro Señor Jesús dijo que lo único que el hombre tiene y que puede dar es su corazón. Si entrega su corazón a Dios, será limpio de todas las cosas. Estará dando y no tomando, dando a Dios y dando a los hombres. Dicho de manera sencilla, Jesús afirma que el hombre debe dar a Dios el corazón para poder ser limpio interiormente. En Romanos 8:9 nos dice que si confesáramos con la boca que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos confesar con nuestras bocas, con nuestros labios, que Dios se levantó de los muertos y que fue salvo, porque el corazón cree, hermanos, y necesitamos creer, agarrarnos de las manos de Dios para poder recibir de Él esa misericordia. En Romanos 6, versos 7, 18, también nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hecho siervo de Dios, tened por vosotros frutos la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estábamos muertos, pero aparte de estar muertos, éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos para Dios, pero en el mundo éramos esclavos del pecado. Cuando conocemos a Dios, Dios nos limpia. Y ahora, todas esas cosas nos avergüenza. Todo lo que hicimos en el pasado, sentimos vergüenza, ¿verdad? Por lo que hicimos. Pero Dios nos puede blanquear de ese pecado, de esa maldad. Y ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos como el fruto de lo que Él nos da, de esta aceptación de la palabra de Dios, la santificación. Y dice que como fin de esta santificación tenemos la vida eterna. Ahora podemos vivir, hermanos, porque antes estábamos muertos.
En el mundo vamos a tener solo aflicción, pero nuestro Dios vamos a tener la paz, la tranquilidad de que hemos hallado gracias y de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida en este mundo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 27 y 28. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer y amar, porque es lo que Dios nos pide. ¿Sí? Solamente amar, y eso se hace con el corazón, hermanos. Cuando nosotros tenemos limpio el corazón, no hay maldad, no hay envidia, no hay rencor, no hay ego, no hay vanidad, nada que nos aparte de Dios, sino que tenemos un corazón humilde y limpio de todos estos sentimientos negativos. Podemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Y entonces dice Lucas que cuando hacemos esto, viviremos. Y es muy interesante, hermanos, conocer la palabra de Dios para saber qué ruta seguir para alcanzar la salvación. El diezmo, la justicia de Dios. El diezmo es justicia. Dios es amor de pobres, oprimidos. La segunda acusación era que los religiosos obedecen a Dios con el diezmo, pero ignoran la justicia y el amor. Los religiosos tomaban muy en serio el diezmar. Diezmar es mandato de Dios y debía ser una experiencia gozosa. Eso nos dice en Deuteronomios 14:22. Los religiosos querían estar seguros de hacer exactamente lo que Dios quería, de manera que hacían más de lo requerido por Dios. Diezmaban cada pequeñez, incluso las plantas de los jardines, las pequeñas plantas de macetas que pueden haber tenido en sus hogares. Pero Jesús no dijo que dar el diezmo fuese malo. De hecho, Dios demanda todo. Jesús no estaba discutiendo el diezmo solamente, usaba el diezmo como ilustración de la enseñanza. Los fariseos pensaban que dar el diezmo de hasta lo más mínimo ya iban a agradar a Dios, pero se olvidaban de algo importante. La cuestión de que los religiosos acentuaban las obras externas, tales como diezmar y hacer ceremonias, los rituales y las ordenanzas, las obras y formalidades, pero descuidaban las obligaciones interiores, tales como la justicia y el amor de Dios. Dios quiere que hagamos justicia y que amemos al prójimo. La justicia es la forma para tratar a otros, como tratamos a las personas. En cambio, los religiosos y sus organizaciones eclesiásticas son quienes reciben el diezmo y las ofrendas del pueblo. Muchas veces el dinero y los dones son codiciados por ellos mismos, para la edificación de grandes edificios, y en lugar de usarlo para el ministerio a los pobres y oprimidos, a los perdidos, ese dinero lo guardan para sus extravagancias, su sustento y comodidad para personas, muy personal. Dinero que Dios quiere para alimentar a los pobres, vestir a los desnudos, hospedar al huérfano, cuidar a la viuda, alcanzar a los pobres. La extravagancia y el mal uso de los diezmos revela un corazón injusto, el robar a los necesitados del mundo. Es como dijo Jesús, pasar por alto la justicia. Lo que Dios quiere es que hagamos todo esto, de cuidar al necesitado, no de darnos la vida, la gran vida, como líderes, como encargados de administrar el dinero del Señor. No estamos para que disfrutemos ese dinero, sino para ayudar a quienes necesitan. Pero la avaricia, el mal uso de todo esto nos hace pecar delante de Dios. El amor de Dios es tanto que nos ha dado a su Hijo como el amor que nosotros sentimos o que debemos sentir por Él.
y por nuestro semejante. Dios nos ama y quiere que aprendamos a amar como Él ama. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Esto se lo dijo aquel joven rico. Pero, ¿qué pasó? Que cuando tocan el dinero, el joven rico se desanimó y se fue triste. También eso nos lo dice a nosotros, que demos lo que tenemos, que ayudemos al necesitado, al prójimo. En Romanos 13:8 también nos dice, no debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros queremos cumplir la ley, solo tenemos que amar al prójimo, porque ahí está encerrado todo. Lo que nos dice Éxodo, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, lo que nos dice el Señor no es que muchas veces pensamos, ay, es que tenemos que dar todo, Dios nos deja sin nada. Y no, hermanos, Dios dice que tenemos que dar el diezmo, sí, de lo que tenemos, pero no dice que exageremos. Y lo que hacían los fariseos era exagerar en pedirle a los demás, al pueblo, que diezmaran hasta lo más mínimo. Y eso no es así, porque les estaban quitando su sustento. Y Dios dice que es justo, y Él pide de nosotros eso, que hagamos justicia. Dice en Deuteronomios 24:14, no primirá al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en la tierra, dentro de tus ciudades. Muchas veces, cuando tenemos gente que trabaja a nuestro mando, le exigimos demasiado, y el Señor no quiere eso. Dice que no debemos de oprimirlos, debemos de tratarlos con consideración, con respeto, tratar de ser justo, ni tanto ponerles cargas que no puedan, ni tanto que no lo hagan, porque bueno, yo soy la iglesia y tengo que aguantar. No, debemos ser responsables todos, tanto el que trabaja debe ser responsable de su trabajo, como el que da el trabajo, el empleador también debe de ser responsable con la paga. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos pide amar y ser justo. Aquí podemos entender que Jehová también nos dice, Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá a pagar. Eso también nos dice en Proverbios. Nosotros cuando ayudamos a alguien, no esperemos que esa persona nos pague, sino que el que nos da, el que nos va a pagar es nuestro Dios. Por cada acción buena que hagamos, Él nos dará la paga. Pero también por cada acción egoísta, mala y perversa que hagamos, también Dios nos dará la paga en el juicio que tengamos. La tercera acusación era que los religiosos buscaban prominente y honor. Jesús mencionó dos cosas. Los religiosos amaban las posiciones más prominentes en la sinagoga. Se sentaban al frente mirando la congregación. Toda iglesia tiene individuos que buscan prominencia, posiciones y asientos. Es verdad, eso no es nuevo. Allá en el tiempo de antes, cuando Jesús le reclamaba esto a los fariseos, porque esto hacían. Y en la actualidad, mis hermanos, muchos hermanos quieren todavía tener ese privilegio de ser admirados. Pero Dios dice que no debemos de ser así. Los hombres aman los títulos que los honra y quieren ese reconocimiento. En tiempo de Jesús, el título era rabino, y en nuestros días son los diversos títulos que damos para honrar a las personas que están sobre las otras, como ser pastor, ministro y todos los títulos que nuestra organización da. Pero creen que por tener un alto
nombramiento ya se merecen todo, y no, es todo lo contrario. Entre más alto sea el grado o el reconocimiento que se le dé, el nombramiento más bien que se le dé, es más entrega que tienen que tener, porque el Señor dice, Él vino a servir, y también nos aclara que el que quiera ser más grande o primero en el reino tiene que ser el que sirva más a los hombres. Entonces, si queremos tener un lugar en el reino, tenemos que servir a nuestros hermanos, y así vamos a poder conseguir que agrademos a nuestro Dios. Dice en San Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Único. Nuestro Dios es único y solamente Él puede darnos la recompensa. Ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, hermanos, no es para todos. Tenemos que buscarlo y ganárnoslo. Ya está dado, pero solo tenemos que hacer todo lo necesario para conservar ese título. En el Salmo 49, versos 12 y 13 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a la bestia que perece. Este su camino es locura. Con todos sus condescendientes se complace en el dicho de ellos. Cuando queremos esa honra, la Biblia dice que es semejante a la bestia que perece. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así también mueren los otros. Una misma respiración tiene todo. Si tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En Eclesiastés 3:19. Entonces, así nos compara Dios. ¿Sí? Los animales también mueren, también respiran, como nosotros. Pero el hombre quiere la honra y la gloria para él. Cuando nosotros queremos y nos convertimos en eso, en ese ser deseoso de tener esa gloria, esa honra que solo le pertenece a Dios, somos como esas bestias que no entienden nada. La cuarta acusación era que los religiosos descarriaban a otros, haciéndolos impuros y corruptos. Nuevamente Jesús habla de la impureza ceremonial y religiosa. Se consideraba que una persona era impura o corrompida si pisaba un sepulcro. Los hombres caminaban sobre los fariseos como sobre sepulcros, sin saber que se contaminaban y se corrompían. Lo que Jesús dijo exactamente, los religiosos son como sepulcros, como hombres declarados muertos y sepultados, pero sus sepulcros no están marcados. La gente, al ver a los religiosos, no podían saber que estos los descarriaban y contaminaban. Muchas veces, cuando vamos a los panteones y caminamos encima de los sepulcros, pues ni cuenta nos damos, ¿verdad? En ese tiempo, pues ya, porque tienen marcado, ya les hacen sus lápidas y ya uno se da cuenta, pero antes, en mi pueblo, antes nada más se enterraban así y ponían pura tierra y había que caminar encima de ellos y ni cuenta nos dábamos. Así nos compara el Señor Jesús en esta explicación que da, de que les dice, ¿no? A estas personas que muchas veces enseñan y ahí va la gente atrás de ellos sin darse cuenta que los está llevando por el camino equivocado. Dice en Tito 1:6, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También en Mateo dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Muchas veces aparentamos ser buenas personas, pero en realidad estamos engañando a los demás y queremos que los demás nos obedezcan, que hagan lo que nosotros decimos, pero no es así como Dios quiere que hagan las cosas y debemos de tener cuidado. ¿Quiénes están al frente
¿A quiénes vamos siguiendo? ¿Si a Dios o a personas que se adueñan de las iglesias y que creen que imponer su voluntad, eso es lo que Dios quiere? Pero no es así, hermanos. Debemos de estar al pendiente de lo que hemos creído. Dice en Lucas 12, 1 al 2, dice: en esto, contándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros atropellan, comenzó a decirles a sus discípulos: primeramente, coartados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es importante reconocer a nuestro Dios, porque aunque pensemos que nadie lo va a saber, Jesús sí lo sabe y Él puede mostrar la realidad de las cosas. Las cargas y los reglamentos. La quinta acusación era que los religiosos sobrecargaban a la gente con reglas y reglamentos. Hasta aquí el maestro de la ley se había excluido a sí mismo y a su profesión. Pero cuando el Señor Jesús empieza a decir, Él dice, no se le había ocurrido que Jesús podía quitarlo, incluyendo también a Él. Repentinamente hizo algo que impactó la mente del maestro y comenzó a sentir que Jesús lo estaba incluyendo. Jesús prosiguió para no dejar duda alguna que estaba hablando a todos los que anteponían la religión, la ceremonia y todo lo demás a Dios. El hombre debe de buscar la verdad y seguir a Dios y no a los religiosos, porque Dios solamente nos está pidiendo el corazón. Antes Jesús acusaba a los religiosos de ser autores de reglas y reglamentos. Jesús se refería a la ley de los escribas. Se consideraba que la ley de los escribas era más importante aún de la misma palabra de Dios. Esto era gravísimo, mis amados hermanos. Pensar que la ley que el hombre pone es mejor que la ley de nuestro Dios. Según el concepto de los religiosos, la ley de Dios era algo difícil de entender, no así las reglas y reglamentos de los religiosos. Por eso se consideraba deliberadamente muy grave, y cualquier violación a la ley de ellos. Jesús también acusaba a los religiosos por no levantar un dedo para ayudar al hombre a guardar la ley. En vez de ayudar al hombre, los religiosos lo condenaban. Jesús nos dice en Mateo 7, 26, 27: pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace, los compararé a hombres insensatos que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando nosotros pensamos que estamos en lo correcto y no escuchamos la palabra de nuestro Dios, no aceptamos la corrección y la dirección de su Santo Espíritu, estamos obrando mal. Y por eso nos dice aquí en Mateo que el necio, o sea, el hombre que no escucha la palabra de Dios, es comparado a aquel que hizo su casa en la arena. Y cuando vienen las aflicciones y los problemas, también nosotros, hermanos, podemos caer. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios y no llevar cargas. Muchas veces las personas se retiran de la iglesia porque dicen, es que aquí todo es malo, porque los hermanos dicen, no, aquí no puede entrar aquel hombre que está tatuado, aquella mujer que tiene mala reputación, aquel hombre que es drogadicto. Entonces, nosotros estamos provocando que aquellas personas se alejen de Dios, porque los juzgamos, los criticamos. Estamos poniendo cargas que ellos no pueden llevar, en lugar de buscarlos con amor para que se acerquen y sea Dios que los cambie, no nosotros, hermanos. No pongamos cargas pesadas, leyes que humanamente no podemos comprender. ¿Por qué esto no? ¿Por qué aquello no? Hay que explicarle que el amor de Dios nos hace buscar la santidad.
En Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Eso es lo importante. Reconocer que lo que enseñamos debe, con palabras, debe ir de respaldado con nuestros hechos. No podemos decir algo, enseñar algo y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos que predicar con hechos también. Jesús dijo que la ley, la palabra de Dios, está adecuada en sí misma. No era necesario que el hombre le agregara reglas y reglamentos, porque ya todo está dicho, ya todo está explicado en la Biblia. Solo tenemos que leerla para poderla comprender y no dejarnos engañar por otros. La sexta acusación era que los religiosos honraban a los verdaderos profetas de Dios siempre que estos estuvieran muertos, porque la verdad, cuando los profetas hablaban, no les caía en gracia lo que los profetas les reclamaban, lo que los profetas enseñaban. Por eso lo mataban. Los religiosos honran el pasado, mostraban gran respeto por los profetas de la antigüedad, renovaban y adornaban y cuidaban sus sepulcros y sus reliquias, se sentían muy orgullosos de esas raíces, pero de la enseñanza que ellos daban, para nada, ¿verdad? Para nada, porque todo era muy pesado. Y dice Juan 8:33, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham que aún de esas piedras. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Todavía se oponían porque pensaban que ellos eran libres por ser hijos de Abraham, pero no se daban cuenta que son esclavos de la maldad, del pecado, de esa libertad del Señor los quería sacar. De esa esclavitud Dios quería sacarlos. Nuestro Señor Jesús a eso vino, a sacarnos de esa libertad del pecado, de esa esclavitud del pecado, a darnos la libertad de poder decidir en qué camino queremos caminar y no estar atrapados en una indecisión, hermanos. Tenemos que decidirnos por qué camino queremos caminar. Sin embargo, los religiosos rechazaban el presente y querían seguir en una vida de pecado y maldad. Abraham, la vida piadosa de los profetas y apóstoles enviados por Dios, reverenciaban el pasado, a Abraham, a Moisés y Zacarías, pero rechazaban al propio Hijo de Dios. Con su rechazo daban testimonio de ser como sus padres, homicidas. También ellos no querían aceptar la realidad porque el mismo Señor en persona estaba ahí enseñándoles y no le aceptaba. No querían entender lo que Él les decía. Era difícil, sí, entender y cambiar esa mentalidad, pero para eso estaba el Maestro, para explicarles. Y también en nuestra actualidad, hermanos, es difícil entender la palabra de Dios, sí, porque estamos llenos de maldad y pecado. Tenemos que dejarnos guiar y hay veces nos duele humanamente dejar las cosas que nos hacían felices o que disfrutábamos, pero era un disfrute terrenal, carnal. Ahora tenemos que conocer las bendiciones de Dios y disfrutar de una vida espiritual. Para ello tenemos que cambiar nuestra forma de ser y dejarnos guiar a través del Espíritu Santo y no ser como estos fariseos que cuando el Señor les enseñó, les explicó y les dijo, los confrontó con esas actitudes que tenían, ellos tomaron una actitud egoísta y empezaron a provocar al Señor para que Él cayera, para que Él dejara de decirles, y en una discusión lo provocaban para que de esa forma Él solito se enredara y ellos pudieran tener la oportunidad de atraparlo.
para así llevarlo a un juicio y sentenciarlo, para alejarlo de ahí. Pero no se daban cuenta que todo esto Dios ya lo tenía provisto. Por eso, como conclusión, podemos ver que ellos se volvieron hostil hacia Jesús. Los religiosos no podían aceptar la verdad y se enfurecieron y encendieron contra el Señor Jesús, procurando atraparlo de manera para poderlo arrestar y detener que él siguiera proclamando el reino de Dios. Mis amados hermanos, fue un tema muy largo, pero necesario, comprender la voluntad de nuestro Dios, que nos habla de cómo hay muchas personas nos engañan. Y nosotros que no queremos estudiar, no queremos escuchar la verdad, nos dejamos guiar por personas equivocadas. Y esos caminos son caminos de muerte. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para aceptar y caminar por el camino verdadero, haciendo la voluntad de Dios, que es solamente hacer justicia hacia el prójimo, amarlo. Y eso es todo lo que nos pide el Señor, nuestro corazón dispuesto a obedecer y comprender lo que Él quiere de bien para cada uno de nosotros. Pues deseo, mis amados hermanos, que este mensaje haya llegado a nuestros oídos y podamos seguir repasándolo y comprendiéndolo día a día para ponerlo en práctica y de esta forma agradar a los ojos de Dios. Fue un gusto estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Deseo que tengan un bendecido día y que su vida sea fructífera en el Señor. Paz a vos, mis amados hermanos. Para honra y gloria de nuestro Dios, ha sido este mensaje. Amén y amén.